Ahí empezamos a grabar. Bueno, Bueno, Irene, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, un gusto compartir con ustedes. Yo he pensado trabajar un poco sobre el eje de las paradojas, en el sentido de que no es fácil ser varón en la modernidad tardía por el hecho de que la condición masculina contemporánea está, por decir así, embretada en diversas situaciones contradictorias y paradójicas. La primera de ellas es el pasaje abrupto de héroe a villano. Es decir, el varón dominante, digamos, en la plenitud de su fuerza, de su capacidad, de su potencia y de sus recursos, ha sido, de forma tradicional, un héroe cultural. Ha sido la figura modélica de todas las sociedades humanas, idealizado y ha sido quien ejercía el poder. Estamos en un periodo en el cual existe en lo formal, en lo declarativo, una voluntad democratizadora ilimitada, irrestricta, por lo cual toda jerarquía es cuestionada, cuando en la realidad las jerarquías son más agudas e intensas que nunca, y la desigualdad social ha aumentado de forma exponencial. Es decir, hay un abismo entre el discurso y las intenciones y la práctica cotidiana de las personas. Pero esta voluntad democratizadora hace que toda jerarquía sea vista como opresiva, aún incluso aquellas basadas en la edad. Me refiero a la relación adulto-niño, no a la edad mayor. De modo que ese personaje, esa figura del varón dominante, adulto, capaz, potente, poderoso, pasó a ser un villano. Pero acá no termina todo, porque pasa a enfrentar una segunda paradoja, que es estar como entre dos fuegos. Aunque suene tal vez un poco melodramático y un poco tremendista, les diría que el varón contemporáneo está embretado entre el odio y el desprecio. Si es violento y es opresivo, es odiado, es el paradigma del opresor. Es decir, el considerado en el campo de los estudios de género se enumera, se acostumbra a enumerar varón adulto heterosexual de clase media, blanco, propietario. La otra encarnación de Belcebú, la figura del mal hoy día. Digamos, ha pasado a ser denigrado y cuestionado, pero si este varón abjura de sus privilegios ancestrales y se muestra temeroso, apocado, dependiente, es profundamente despreciado. Existe una tradición milenaria de desprecio a los varones que no dan con la talla de la idealización de la que ha sido objeto de forma tradicional la masculinidad. Digamos, en inglés, la palabra enough, suficiente, ser suficiente, representa esta preocupación, este desvelo, esta aflicción que suele acosar a los varones. ¿Seré suficiente? La masculinidad, como es un género dominante, tiene ese lado oscuro. Los varones particulares, los sujetos masculinos, siempre están con temor a no ser lo bastante masculinos. Ahora, la línea es muy delgada porque si es que se pasan 1 centímetro, pasan a ser opresores, violentos, abusadores, etcétera, y por lo tanto odiados. Entonces, por eso les decía que están entre dos, como los escollos griegos, Escila y Caríbidis, están entre, o si les gusta más otra metáfora, están como entre la sartén y las llamas. ¿Por qué? Porque o son odiados por violentos o despreciados por débiles. De modo que
podría decirles para las mujeres presentes que si algún resto de la pretendida envidia fálica les queda, ya pueden irla abandonando alegremente porque hoy día es difícil ser varón. Hay un estudioso de la masculinidad clásico, digamos, un antropólogo que hizo un estudio comparado entre muchas etnografías sobre culturas distintas, que es David Gilmour. Gilmour es autor de un libro que se llama Hacerse hombre. Y él, después de estudiar todas estas culturas, sacó como denominador común que ciertos imperativos definen las representaciones colectivas de la gran mayoría de las culturas que él estudió. Estos imperativos, de los cuales los varones son objeto, consisten en proteger a los demás, proveer y fecundar a las mujeres, por supuesto, ¿no? Es decir, la provisión está difícil. En este momento estamos ante una crisis en cuanto a la oferta laboral clásicamente masculina. Hace unas décadas, un varón adulto medianamente capaz y preparado disponía de alguna clase de trabajo de tiempo completo, en muchos casos con cobertura de salud y seguridad social, de acuerdo al nivel de preparación que tuviera. Hoy día se habla de que se ha feminizado la oferta de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que trabajan más las mujeres? No, no es cierto. Todavía hay muchos más varones trabajando que mujeres, porque pese a la incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral, todavía los cuidados, digamos, la maternidad compite con la dedicación femenina al mercado de trabajo remunerado. La expresión feminización de la fuerza de trabajo se refiere a que el trabajo se ha precarizado, es decir, los varones tienen ofertas laborales parecidas a las que siempre tuvimos las mujeres, o sea, fluctuantes, precarias, sin seguridad social, sin cobertura de salud, no se sabe cuándo terminarán, es decir, la precariedad caracteriza al mercado laboral posmoderno. Por lo tanto, cumplir con el imperativo ancestral de provisión, que se basaba, por supuesto, en la idea de que las mujeres se dedicaban al cuidado, a la crianza de los hijos, que además eran mucho más numerosos que hoy día, está difícil. Proteger también está difícil, porque nuestro periodo de la historia ha sido denominado con mucho acierto por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman como modernidad líquida. O sea, no hay nada sólido en lo cual apoyarse. El ámbito social es imprevisible, es complejo, es inestable. Por lo tanto, es muy difícil proteger, porque el varón mismo no sabe si va a estar protegido de los avatares de la vida. Es más, los varones subjetivados de una manera más tradicional, es decir, los que han acomodado o han construido su subjetividad de acuerdo al modelo tradicional del hombre protector, son muy vulnerables a las oscilaciones del ambiente. En la crisis del 2001 hicimos un estudio en la UCES sobre precariedad laboral y crisis de la masculinidad. Fue un estudio comparado con algunas investigadoras de México. Los varones mexicanos que fueron entrevistados eran varones más tradicionales, supongo yo que porque la masculinidad mexicana es más tradicional que la masculinidad argentino-porteña, o por los avatares de la vida, porque en los pequeños estudios cualitativos uno muchas veces compone la muestra como puede, o sea, por referencia de un caso al otro, es decir, son estudios chicos. Entonces, aquellos varones tradicionales que tenían empleos en compañías grandes, con sueldos elevados y que los habían perdido súbitamente,
presentaron problemas de salud tan serios que en una muestra chica, 2 de ellos en el curso del estudio se murieron. Los varones que me tocó entrevistar a mí en Buenos Aires eran varones más precarios en cuanto a su inserción laboral. Esos sobrevivieron sin problemas. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a periodos de escasez, y su autoestima no se vio tan destruida, tan lesionada por la pérdida de ese rol social constitutivo que era el rol de proveedor. De modo que vemos que el imperativo de provisión en este periodo se ve seriamente comprometido. Mejor suerte tiene, debo decirles, el imperativo de fecundación. Ahí todavía los masculinos se defienden. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se han replegado respecto de la parentalidad, de la paternidad. Hay mucha homosexualidad masculina asumida y entonces es el, digamos, el varón que fecunda, el varón que quiere ser padre, es un bien escaso. Tanto es así que son objeto de sustracción inconsulta de material genético. Dicho de forma más poética, si ustedes quieren, podemos acordarnos de una canción de Joan Manuel Serrat, no se aflijan que no voy a cantar, nada más la voy a citar, que dice, Eva sale a cazar semilla. Me pareció un verso que expresa poéticamente el estado de la condición posmoderna en este sentido. Muchas mujeres salen a la caza, a la cacería de espermatozoides para lograr cumplir el sueño de ser madres. Voy a volver en un ratito sobre este tema. Por ahora simplemente me limito a mencionarlo. En términos generales, yo quisiera situar esta cuestión no tanto en la masculinidad en sí misma, sino en el sistema de géneros. Es decir, toda sociedad humana tiene de forma implícita, tácita, un dispositivo de regulación que ha sido denominado por una antropóloga estructuralista, Gail Rubin, sistema sexo-género. Como hoy día la correlación entre el sexo y el género es objeto de encendidos debates, muchos de ellos desde mi punto de vista algo exagerados, ya se prefiere, para evitar cismas y discordias, denominarlo sistema de géneros, es decir, no establecer una correlación obligada entre el sexo biológico y el género, ¿sí? Este es un tema sumamente complejo que está siendo muy debatido y en el que no voy a profundizar porque es muy teórico y me parece que no corresponde para este espacio inaugural, ¿no es cierto? Pero el tema es este sistema de géneros que ha sido confundido por algunas versiones pedestres del feminismo con una especie de partido de fútbol de mujeres contra varones, cosa que es francamente ridícula. El tema no es que las mujeres seamos todas víctimas y los varones sean victimarios, el tema no reside en una enemistad entre mujeres y varones, de ningún modo. La cuestión está en que los roles tradicionales, estereotipados, asignados a mujeres y a varones, han confundido la diferencia sexuada existente en nuestra especie con una jerarquía social. Nuestra especie tiene una tendencia a jerarquizar cualquier diferencia entre los sujetos. Esta es una tendencia muy arraigada. Cualquier diferencia se transforma en jerarquía. Es muy difícil entender que alguien puede ser distinto. Siempre se lo ve como que es menos o es más. Y esto ha pasado con la diferencia sexuada. Por eso, cuando en el campo del psicoanálisis tradicional, digamos, el psicoanálisis clásico, se ha insistido tanto en que es fundamental para el desarrollo psicosexual en la infancia que los niños logren construir una representación
adecuada de la diferencia entre los sexos, uno debiera cuestionar este axioma, por decir así, que rige en el campo psicoanalítico, porque está siendo formulado en el contexto de culturas que no han llegado a ese nivel. Las culturas contemporáneas todavía no han sido capaces de establecer una representación colectiva de la diferencia sexuada y en términos generales de la diferencia. Tienden rápidamente a confundir diferencia con jerarquía. Por eso, en las sociedades humanas hay relaciones de dominación de unos sectores con respecto de otros, de explotación económica, sin duda, digamos, es decir, lo que sería el clasismo, por decir así, de discriminación política de determinados sectores, de subalternización, es decir, los recursos económicos no se reparten de forma equitativa, el reconocimiento y el respeto tampoco. Esto transcurre por las líneas del sexo, de la edad, de la etnia y raza, de la orientación del deseo erótico. Todos estos son vectores que diferencian a las personas, porque las personas somos mujeres o varones, ricos, pobres o más o menos, homosexuales o heterosexuales, y de alguna manera tenemos estas diferencias, blancos, negros, marrones, pero estas diferencias han sido subsumidas en jerarquías. Entonces vemos que en las relaciones intersubjetivas, en la esfera de la intimidad, se expresa la misma lógica jerárquica que no registra la diferencia como tal. Estamos cautivos en la esfera del sí mismo, en términos psicológicos, no de los estudios sociales, podríamos decir que todavía es hegemónica la lógica del narcisismo. O sea, el que no es como yo es inferior. En general, uno tiende, si habla ego, digamos, si hablo yo, tiendo a pensar que todos los demás son menos. Parece ser que eso es parte de la lógica jerárquica, ¿se entiende? El problema es que los demás piensan lo mismo de mí, pero, digamos, así estamos. Em, una de las batallas teóricas que se planteó dentro del campo de los estudios interdisciplinarios de género fue contra el reduccionismo biologista. ¿Por qué? Porque el sentido común moderno, tradicional, relacionaba los roles de género y los rasgos de personalidad esperables o esperados para mujeres y varones con la diferencia de sexo. Entonces se le daba este referente aparentemente sólido a las diferencias observables entre mujeres y varones. Y así surgieron lo que fueron denominados los estereotipos de género. ¿Sí? Las mujeres se suponía que éramos más suaves, amables, cuidadosas, menos agresivas, algo más sumisas, con tendencia a atender a los demás. De los varones se esperaba liderazgo, valentía, coraje, provisión, protección, en fin, todo lo que les he estado explicando. Por supuesto, estos son caricaturas. Entre el estereotipo y el sujeto hay un océano de matices. Es decir, todos diferimos en muy diversos grados de la imagen estereotipada de lo que es una mujer o de lo que es un varón. Pero además, este recurso de combatir, digamos, al que apeló el feminismo, digamos, de la segunda ola, el de combatir el reduccionismo biologista, es decir, de plantear que un mismo cuerpo biológico puede, de alguna manera, sentir y expresar su género de muy diversas maneras que no se correlacionan de forma obligada con este cuerpo, se complica porque en la actualidad vemos que esta referencia a lo natural, a lo biológico, no es una referencia inamovible. La naturaleza también cambia
Y vaya si lo sabemos, aquellos que estamos preocupados por el cambio climático. Es decir, nuestro ambiente no es un ambiente estable, siempre igual a sí mismo, que se repite de forma monótona. Es un ambiente dinámico que interactúa con nosotros mismos como especie, que está cambiando de forma acelerada y que nos está poniendo en peligro. De modo que es necesario superar el excepcionalismo humano, esta idea que teníamos de que estamos nosotros, especie racional, y por otro lado la naturaleza, que no tiene conciencia ni capacidad reflexiva, de la cual seríamos la expresión más elevada. Somos en realidad animales sociales y somos animales de harem. Esto es, yo entiendo que es fuerte, pero compartimos nuestro ADN con los chimpancés. Los chimpancés comunes son animales de harem. Hay un macho dominante y muchas hembras. Y esto todavía se ve en la conducta polígama de muchísimos varones, cosa que aquellos que tenemos experiencia clínica de largos años no nos cansamos de comprobar una y otra vez la tendencia masculina a las elecciones, las llamo polígamas, irónicamente, digamos, pero a la doble, triple, cuádruple elección de objeto de amor y de deseo. Lo que estamos haciendo en la humanidad es promoviendo una mutación antropológica. Y esta es una empresa absolutamente ambiciosa. Digamos, estamos buscando transformar nuestra especie en el sentido de la abolición de la jerarquización. Y como les decía al principio, nunca hubo semejante desigualdad entre sectores sociales como la que observamos hoy. El planeta tiene pocos dueños. Jeff Bezos alquila una ciudad para su boda, ya no alquila un palacio, alquila toda Venecia. Es impresionante, digamos, la asimetría de recursos que existe entre el común de los mortales y los dueños del mundo. De modo que vemos que la jerarquía de la clase es muy difícil de erradicar y tenemos como bellas palabras, pero una realidad sumamente desigual. Las jerarquías basadas en el género, en cambio, se mostraron mucho más permeables al cambio. Verdaderamente tenemos que reconocer que hemos logrado avances muy significativos hacia la paridad entre mujeres y varones. Y en este sentido, yo siempre suelo hacer una acotación autorreferencial y biográfica, pero que me parece sumamente gráfica. Quien les habla nació sin derecho al voto, de modo que soy el testimonio vivo, digamos, de que en el curso de una vida humana se ha logrado cambios en las relaciones de género muy significativos, lo cual no quiere decir que hayamos alcanzado la paridad. Pasa algo parecido con el combate al racismo. El racismo existe, se sigue experimentando al interior de las conciencias, pero se esconde porque tiene muy mala prensa. Podríamos decir que hay una especie de blackwashing, es decir, de una tendencia a disimular o a negar la existencia de las asimetrías entre las personas negras, marrones y color beige, digamos, porque blancos no somos. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las series de fantasía, como Bridgerton, donde se mezclan personajes negros con blancos en el siglo XIX, cosa que jamás ocurrió, y se busca abolir el racismo simplemente por decreto, como si nunca hubiera existido. ¿Sí? De modo que hay como una tendencia fuertemente antirracista. La homofobia también está teniendo muy mala prensa
Y si bien hay muchísimas personas homofóbicas, hoy día hay que disimularlo. No se puede expresar con tanta impunidad, digamos, porque ha pasado a ser políticamente incorrecto. Esto es complejo, digamos, porque por un lado, por supuesto que la libre expresión del deseo erótico y de la identidad sexuada es un derecho humano y constituye un avance en el proceso de democratización social, pero hay que tener en cuenta que al interior de los circuitos sociales de varones gay se reproduce la dominación machista porque existe una discriminación entre los varones gay respecto de los varones gay afeminados. Es decir, hay una jerarquía al interior del universo gay. Y esto es importante tenerlo en cuenta, digamos, como que no basta pertenecer a un colectivo discriminado para que esto dé garantía de equidad, digamos. Cuando no hay denominaciones derogatorias respecto del varón pasivo receptivo, digamos, aunque en la realidad hay una oscilación, digamos, una alternancia en los juegos eróticos, pero eh, todavía cuando se supone que un varón es pasivo receptivo se lo discrimina, y existe también una tendencia muy fuerte en la comunidad gay, en algunos circuitos gay, a una sexualidad despersonalizada y acumulativa que es propia del machismo tradicional, digamos. Es decir, a una especie de voracidad de acumulación de parteners que es muy típicamente masculina y que desde el punto de vista que podríamos denominar de la política sexual, no representa entonces ningún avance democratizador. Hay que tener en cuenta que el mundo social en el cual habitamos es homosocial, es un mundo androcéntrico donde las relaciones de poder se han manejado de forma milenaria al interior del colectivo masculino, siendo las relaciones con mujeres instrumento para las alianzas entre hombres. Y si a ustedes les parece esto un poco rebuscado o esperan alguna referencia exótica antropológica, piensen en el último casamiento al que fueron invitados o invitadas. El padre lleva a la novia del brazo hasta el altar y la entrega al novio que está allí esperando. ¿Quiénes se casaron? El papá con el novio, a través de la novia. Lo que pasa es que eso nadie lo dice. El matrimonio es una unión entre dos hombres a través de una mujer. De modo que estamos en un entorno homosocial del cual a veces algunas formas de homosexualidad masculina son la expresión más hipertrófica. Lo que tenemos es que en un mundo androcéntrico la feminidad ha sido homologada de forma imaginaria a la castración masculina. Esto ha dejado una huella enorme en una teoría tan influyente en la cultura como es el psicoanálisis. Y efectivamente está en la vida cotidiana. Para ilustrar esto, yo siempre recuerdo cuando yo atendía niños, que una vez les pregunté a los padres de una niña que me traían en consulta si ella tenía algún esclarecimiento sobre la sexualidad. Y me dijeron, sí, sí, claro, le dijimos. ¿Y cómo le explicaron? Y que los varones tienen pito y las nenas no. O sea, no, las nenas no. Con ese no quedó sintetizada la representación que esa familia tenía acerca de la rica y compleja dotación sexual y reproductiva de las mujeres poseedoras de vagina, clítoris, útero, senos, capaces de gestar, parir y amamantar. No. Es decir, esta es la representación androcéntrica, narcisista masculina, de aquellos seres que no son como los varones.
seríamos no. Entonces, lo femenino queda homologado a la debilidad y a la derrota, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo masculino y qué es lo femenino? Y la verdad es que está difícil de responder, porque si lo referimos a la oposición entre débil y fuerte, por ejemplo, o activo y pasivo, estamos en una lógica que es pregenital, en la lógica que pueden usar los niños inmaduros que ven un varón que es más grande, más fuerte y una mujer que es de tamaño más pequeño, por ejemplo, y dicen, ah, bueno, el varón es más fuerte, la mujer es débil. El varón manda, la mujer obedece. Si pensamos que la diferencia está entre los que tienen pene y no tienen pene, estamos en una lógica también androcéntrica, como les acabo de explicar, que opone lo fálico con lo castrado. Existe un vacío de representación para las diferencias sexuadas porque entonces en esta lógica quienes no son como el sujeto modélico son inferiores, fallidos, deficitarios. De esta perspectiva es que han surgido el racismo, el sexismo, el etnocentrismo, el clasismo y la homofobia, que son todas las discriminaciones de las que se hacen objeto a los sujetos siguiendo las líneas de la diferencia sexuada, la clase, la raza, la etnia, la orientación sexual. ¿Nos podemos basar en los roles reproductivos para definir la masculinidad y la feminidad? Es difícil porque ha habido efectivamente representaciones colectivas de idealización del falo. Yo soy porteña, vivo en Buenos Aires y me basta ir a la calle Corrientes para ver un monumento al falo, el obelisco. Pero no me parece que la estrategia que cuestione esta autoidealización ingenua del órgano sexual masculino sea crear una contrafigura femenina, como propone, por ejemplo, una analista norteamericana con perspectiva en género, Jessica Benjamin, que propone considerar a la vagina como el modelo de lo que sería la autocontención de la impulsividad. A mí me parece que estas son estrategias que no tienen mucho sentido y que no tiene sentido utilizar los órganos genitales que nos diferencian como modelos idealizados para dar alguna especificidad a las representaciones de lo masculino y lo femenino. Otra tendencia existente es negar las diferencias sexuadas, buscar anularlas por completo, difuminarlas. Hay feministas materialistas francesas como Monique Wittig o Jules Falquet, que plantean que ellas no son mujeres. ¿Por qué no son mujeres? Porque no están en ninguna relación de apropiación con respecto de un hombre, no son propiedad de un hombre. Entonces ellas consideran que no son mujeres por este motivo. Creo que acá debemos haber unas cuantas que, por lo menos en este momento, no estamos siendo apropiadas por ningún hombre y sin embargo nos autodefinimos como mujeres. Han llegado a decir, por ejemplo, que ellas se definen como lesbianas, que una lesbiana no tiene vagina, lo cual, entre otras cosas, es falso, porque yo me he atrevido a preguntarle a algunas pacientes mías que son lesbianas si es que utilizan la vagina en la sexualidad y muchas de ellas sí lo hacen. De modo que también las lesbianas tienen vagina. De modo que difuminar o negar las diferencias sexuadas me parece una estrategia insensata. Pero tampoco podría escribir las representaciones idealizadas de lo femenino que propone el feminismo diferencialista como el de Luz Irigaray, que propone, digamos, considerar a las mujeres como algo más cercano a la energía cósmica, a la naturaleza. Digamos, estas son idealizaciones ingenuas que no responden a la realidad y a la diversidad existente entre las mujeres. Solamente puedo enunciar entonces, podría refugiarme en que ya Mary Wollstonecraft ha dicho, solo puedo ofrecerles
paradojas. O sea, solamente puedo decirles que es muy difícil definir la feminidad o la masculinidad, pero que personalmente pienso que son distinciones necesarias y que deben ser conservadas. Tal vez deban ser redefinidas de forma dinámica a lo largo del tiempo, de acuerdo a las distintas sociedades y a los distintos momentos históricos, pero hay una tendencia espontánea de la mente a reconocer estas diferencias y no me parece que negarlas o idealizarlas o hipertrofiarlas sean estrategias intelectuales adecuadas. Si no cansé, como temo haber hecho, voy a pasar entonces a comentarles algo mucho más cercano a la experiencia, que es dentro de estas dificultades de definición de lo masculino, cómo están los hombres en la actualidad, digamos, qué es lo que observamos en el campo social, ¿no? Y podría decirles que pese a los cuestionamientos de que es objeto, la masculinidad tradicional sigue existiendo. Tal vez no de la forma patriarcal tradicional de las generaciones mayores, pero por ejemplo, la tendencia actual a la que me refería al principio, que hace que las mujeres tiendan a buscar sustraer gametos porque los hombres están negándose a la tarea de la fecundación, tiene que ver con algo que Eva Illouz ha descrito como una tendencia por parte de los varones que hegemonizan los mercados sexuales y los mercados matrimoniales, o sea, los varones bien empleados, digamos, masculinos, heterosexuales, insertos en el sistema, a mantenerse el mayor tiempo posible en los mercados sexuales y solo muy tarde, alrededor de los 50 años de edad, pasar a constituir alguna pareja estable con el propósito de procrear. De más está decir que van a procrear estos varones remisos a hacerlo con mujeres mucho más jóvenes que ellos, porque la capacidad reproductiva de las mujeres, alrededor de los 40 y algo de años, caduca. De modo que vemos formas contemporáneas, posmodernas, de sostener, de reciclar la dominación social masculina, esta vez no a través de la violencia, de la imposición, del autoritarismo, sino del repliegue. Esto es parecido a lo que Naomi Klein ha descrito que hacen los capitales concentrados contemporáneos. Cuando algo deja de ser rentable, se van, levantan campamento y se van a otro país. Los varones hacen lo mismo, tienen contactos episódicos y se van. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres de estas cortes generacionales entre 35 y 45 años? Empiezan a elaborar proyectos de maternidad en solitario. Se llaman madres solas por elección. Yo he preferido denominarlas madres solas por resignación, porque de las que yo he entrevistado en un pequeño estudio también hecho, ninguna de ellas manifestó el deseo de ser madre en solitario. Al contrario, la mayoría sostenía la ilusión de, una vez que logran ser madres a través de la adopción unipersonal, de la compra de gametos o de engañar a algún varón inadvertido y lograr un embarazo por este medio, eh, aspiran a encontrar un compañero. Es decir, como que verdaderamente no son autosuficientes ni narcisistas, sino que simplemente están desesperadas, porque no logran constituir una pareja estable y temen perder también la maternidad. Otro estilo de varones contemporáneos son los varones desertores. Aquellos que desertan serían los varones o gay afeminados o las mujeres trans. Es decir, los que abandonan la masculinidad social y subjetiva
y deciden que no quieren ser masculinos, no quieren ser varones, ¿sí? Es decir, el tema trans es un tema de enorme actualidad, de gran preocupación, sobre todo la aparición de pedidos de transición de rápido surgimiento en niñas púberes, pero nos alejaría mucho del tema que nos congrega hoy. Es un tema realmente que merece ser reflexionado y que espero que ustedes lo puedan hacer en otros contextos. Eh, pero desde ya es un tema muy preocupante. También hay otra categoría, digamos, las categorías son siempre, como les podría decir, estereotipadas, tal vez esquemáticas, pero tienen el beneficio, la ventaja de la claridad. Entonces, otra categoría que podría plantearles como existente es la de los varones en deconstrucción. Muchos de los que están acá, digamos que son pocos en comparación con las mujeres, pero muchos de los que están son varones, supongo yo, en deconstrucción, es decir, varones preocupados por la crisis actual de la masculinidad, que buscan hacer un trabajo de elaboración subjetiva que les permita, de alguna manera, reestructurar su forma de ser varones desimplicando la masculinidad de la dominación, del autoritarismo y de la violencia y del abuso. Es decir, varones que buscan ser masculinos en algún sentido, que estaría por definirse, aunque como vimos es de difícil definición, y desimplicar esta masculinidad de las características que han sido objeto de rechazo y de odio por parte de los colectivos femeninos. Es decir, el abuso sexual, la violencia, el autoritarismo, la opresión, la estafa emocional, la impostura emocional, ¿se entiende? Es decir, este es un trabajo arduo, pero me parece culturalmente muy interesante, mucho más interesante, aunque menos preocupante que la tendencia trans, porque consiste en mantener emblemas identitarios masculinos y desimplicar masculinidad de dominación. Esta es la gran apuesta del feminismo y en este sentido me resultan sumamente interesantes. Es decir, en los ambientes académicos dedicados al estudio de las masculinidades coexisten varones desertores y varones en proceso de deconstrucción, digamos. Es decir, algunos han abandonado la categoría de masculinidad, como es el caso, por ejemplo, de quien es el representante más prestigioso, con justa razón, de los estudios sobre varones, que es una mujer trans, Raewyn Connell, socióloga australiana, que nació como Robert y con ese nombre, como Robert Connell, publicó sus dos primeras obras excelentes, Gender and Power y Masculinities. Raewyn Connell es una mujer trans. Entonces, en este campo coexisten los que llamo desertores con los que llamo en proceso de deconstrucción, porque deconstruido del todo no hay nadie, incluida quien les habla, ¿no? Es decir, la deconstrucción es un ideal aspiracional. Y aparecen, por fin, como una especie de hongo venenoso después de la lluvia, los varones neoconservadores o neofascistas que reivindican de forma estridente y agresiva las prerrogativas de la masculinidad machista, representados, por ejemplo, por los incels, que son los célibes involuntarios, o sea, varones que protestan de forma airada, furiosa, digamos, contra el feminismo, los cambios en las relaciones de género, los cambios en la condición femenina, y consideran que es una creencia, es decir, un derecho adquirido, tener acceso a la sexualidad con mujeres
Y en realidad ellos plantean que el 80% de las mujeres jóvenes tiene sexo con el 20% de los varones. Yo ignoro completamente si esta extraña estadística es fidedigna, pero lo que sí podría coincidir con los incels es que las mujeres han ganado el derecho a desear. Una mujer tradicional quería tener un hombre. Ser elegida por un hombre era una meta existencial que si no se lograba era como equivalente a un dolorosísimo fracaso social. De modo que si las mujeres no encontraban un hombre que las enamorara, que les resultara afín emocionalmente, afín social y culturalmente y sexualmente atractivo, tomaban lo que encontraban. Por lo menos era un marido. Y todavía había muchos varones con vocación conyugal en una época en la cual la censura social de alguna manera era más estricta y las tendencias hacia la normalización eran más efectivas, cosa que en la modernidad tardía ya no existe. De modo que efectivamente las mujeres buscan varones que les resulten deseables. De todas maneras, y esto lo vuelvo a decir sobre la base de mi muy larga experiencia clínica, no es comparable el anhelo masculino de encontrar afecto, compañía o sexualidad en una o varias mujeres con la dependencia que todavía tienen las mujeres jóvenes de encontrar una pareja estable. De alguna manera, el sentido de la existencia, la satisfacción con la existencia de las mujeres jóvenes depende todavía fuertemente de ser amadas y amar a un hombre y tener una relación establecida con un varón. No todas lo van a reconocer, pero en la intimidad de la clínica esto es lo que yo observo con una enorme persistencia. Las mujeres transitan por las páginas web de contactos sexuales, pero con la secreta esperanza de encontrar una relación que perdure y una relación que no sea instantánea. Y en este sentido, la actitud, la motivación que tienen las mujeres para entrar a las páginas web es muy diferente de la motivación masculina, ¿no? De modo que lo que encuentro es una profunda insatisfacción vital por parte de las mujeres que no tienen pareja, de las mujeres jóvenes, por supuesto. Pero esta dependencia del amor que todavía existe en el colectivo femenino no hace que las mujeres acepten tener relaciones con varones que no les resultan atractivos. Es decir, debo haber desafiado a algunos dioses porque me está picando un mosquito, de modo que si ven que manoteo, no es que esté viendo fantasmas, sino que tengo un mosquito que me acosa. Bueno, sigo. Bueno, entonces lo que quería decirles respecto de los incels es que hay como en realidad, lo que parece ser un antagonismo de estos varones con las mujeres es una interna dentro del colectivo masculino. Es un colectivo todavía dominante, todavía hegemónico en cuanto al acceso a los bienes materiales, pero que son monopolizados por una pequeña minoría. Entonces, viendo que el reclamo por la paridad económica y la paridad de respeto y de reconocimiento es vano, estos varones reclaman por lo menos su cuota parte de mujeres, es decir, el acceso a lo que serían los bienes eróticos. Y en este sentido hay que tener cuidado respecto de que es necesario que estas tendencias reaccionarias, neofascistas,
muy preocupantes que aparecen en una época donde además el planeta está atravesado por las guerras, no lesionen los derechos adquiridos por las mujeres. Porque, como les vuelvo a decir, el sistema de géneros es un sistema. No hay satisfacción masculina independiente o autónoma del estatuto colectivo de las mujeres. De modo que el sistema de géneros es lo que debe avanzar en el sentido de la paridad. Y para este sentido, en este sentido, mucho más allá del activismo político, que también, por supuesto, tiene una función, es muy importante incentivar la participación femenina en aquellas esferas de la existencia social que le han sido más ajenas, tales como las nuevas tecnologías, la informática, la microelectrónica, la robótica, pero una participación calificada en lo que sería la programación. En este momento se están usando mujeres, por ejemplo, para limpiar los algoritmos. ¿Qué es limpiar los algoritmos? Es limpiarlos de información racista, sexista, homofóbica, es decir, sacar contenidos inapropiados para la inteligencia artificial. Siempre hemos sido las fregonas de la historia. Cuando no limpiamos los baños, limpiamos la inteligencia artificial. Bueno, se trata de que las mujeres ingresen en ocupaciones o en posiciones calificadas. También, digamos, a nivel de, digamos, de lo que sea el manejo financiero. Es decir, hay una asimetría enorme entre lo que sería la posesión de activos económicos por parte de las mujeres en comparación con lo que todavía tienen los varones. Y por supuesto, los varones tendrían que avanzar en la adquisición de lo que en el lenguaje empresario se denomina habilidades blandas, o sea, habilidades intersubjetivas, vinculares, para ir en camino de la división sexual del trabajo y ver sobre qué bases se redefinen la feminidad y la masculinidad. Bueno, yo pararía aquí para tener ocasión de poder intercambiar con ustedes. Bueno, muy Agradecería bien. preguntas. Ahí va. Muchas gracias, Irene. Gracias por este recorrido histórico y a la vez plantear, bueno, cuáles son las paradojas de la masculinidad hoy en día, ¿no? Me parece un excelente resumen. Muchas gracias. Abrimos entonces, quien quiera hacer una pregunta, comentario, eh, puede, puede hacerlo, levantando la ¿Puedo? mano.